tenemos la primera placa para mostrar donde ayer el Banco Central anunció que había comprado, acá lo vemos, 280 millones de dólares, que obviamente se suman a las reservas. Estos 280 millones de dólares, uno podría decir, llama la atención porque es un número muy superior a las compras que se venían haciendo en las últimas ruedas. Sin embargo, y acá lo cito a Yoso, que acaba justo de retirarse, ayer estábamos conversando con él en su programa en Aftermarket, que parte del argumento que hay acá es que tuviste 2 días feriados. Entonces, es como, de algún modo, el Banco Central se pone al día con esos 2 días feriados y termina comprando estos 280 millones de dólares que están en línea, terminan estando en línea, si uno lo ve de esa manera, con las compras que venía haciendo la entidad en las últimas ruedas. Un tipo de cambio que se mantuvo en el mismo nivel, bajó de hecho un poquitito el tipo de cambio ayer minorista, pero prácticamente está en los mismos niveles. Ya está, es 1.500 el tipo de cambio, ¿no? 1.500. De hecho, yo sigo haciendo preguntas sobre ese tema y ahí podemos pasar al gráfico número 3, porque me estoy encontrando con visiones diferentes en la economía, de analistas. Y acá digo analistas pro mercado, analistas liberales, o sea que en un montón de cosas tienen una visión similar. Sin embargo, en el tipo de cambio estoy encontrando matices. Esto que estamos viendo acá es dónde está el tipo de cambio hoy. Y fíjense el techo de la banda que está por encima de los 1.800 pesos. Cuando les digo matices que estoy encontrando es porque estoy preguntando a distintos analistas, asesores, qué es lo que ven para el tipo de cambio hasta fin de año. ¿Qué es lo que ven para el tipo de cambio a diciembre? Cuando le preguntamos al Banco Central qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio para diciembre, el Banco Central nos dice, mira, yo lo consulto a esto en el REM, hago el relevamiento de expectativas de mercado, les consulto a las consultoras y las principales consultoras me dicen que en promedio el tipo de cambio va a estar por los 1.627 pesos en diciembre. ¿En diciembre? Eso dicen las consultoras al Banco Central. Ahora bien, dicho esto, yo te digo que estoy haciendo mi averiguación, sí, a ver qué me dicen otros analistas y asesores. Uno diría, bueno, 1.627 pesos es una suba nominal del tipo de cambio, no mucho. Poco. Digamos, poco, pero te da que ya no tenés, para los que algunos dicen el tipo de cambio está trazado, bueno, ven que el tipo de cambio iría un poquito acompañando el nivel de inflación, si entendemos que la inflación va a estar entre el 1,5 aproximadamente de acá a fin de mes. Bueno, el tipo de cambio iría subiendo un poquito, así como la inflación. No quedaría, para aquellos que dicen atraso. Yo esto no lo pongo en palabras mías, pero digo, para aquellos que dicen que sería un atraso, no pasaría si el tipo de cambio sube. Ahora bien, hay asesores y analistas que te dicen, bueno, por un lado, vemos que, dados los dólares que van a ingresar a la economía por exportación y dada la situación actual del peso, no ven que el tipo de cambio suba. No ven que el tipo de cambio suba. De hecho, sin ir más lejos, hoy vino José María Segura, jefe de PwC a Pulso Financiero, y él me dijo que ve directamente un poquito, no mucho, pero una baja en el tipo de cambio nominal. O sea, que de acá a fin de año... Sí, de acá a fin de año... No sé si ahora. Yo no te puedo traer... No, digo este año, quiero decir. De acá a fin de año. Sí. De acá a diciembre, que el tipo de cambio nominal se mantendría en este nivel e incluso un poco por debajo. Yo soy de las que también estaba en esa línea, que creo que, dados los dólares que van a ingresar y dada la situación del peso, porque ¿qué es el tipo de cambio? No es otra cosa que una razón de monedas. Entonces yo, para evaluar esos 1.575 pesos del tipo de cambio, yo tengo que ver qué está pasando con el peso y qué está pasando con el dólar. ¿Qué está pasando con las dos? Si mañana hay una lluvia de dólares, el tipo de cambio baja. Si mañana hay escasez de dólares, el tipo de cambio sube. Lo mismo con el peso. Si mañana el Banco Central sale a emitir un montón de pesos, el tipo de cambio sube. Y viceversa. Entonces, dado el comportamiento que está teniendo el Banco Central con el tipo de cambio y dado el ingreso esperado de dólares para este año, a mí, si usted me pregunta a mí, yo veo un tipo de cambio estable. Si me forzás hacia dónde estable, ok, un puntito para arriba, un puntito para abajo, yo le veo un puntito para abajo. También les tengo que decir que soy la minoría. O sea, en el mercado, por eso también les traigo los datos, en el mercado el REM te dice, veo 1.600 pesos para diciembre. Que no deja de ser igualmente... Esas proyecciones igual un dato muy similar. Las van modificando todo el tiempo. Las van modificando todo el tiempo, sí. O sea, digo, es una proyección de una foto de hoy. Sí, y de hecho lo que me decía ayer un analista es, ojo, que también, en muchos casos, las consultoras que le responden al REM, le están respondiendo no hacen ellas, puertas adentro, el análisis mes a mes fino. Entonces, capaz que hacen un análisis trimestral y después te dicen, ok, alargame el dato. Entonces, no necesariamente, de hecho, lo venimos viendo en los últimos meses, lo que dice el REM es después lo que se ve reflejado. Aparte, el REM suele tener un comportamiento más bien conservador. Ante la duda es como, bueno, la inflación
imaginemos que termina dando 1.7, bueno, el REM tiene 1.8, 1.9. O sea, el REM suele ser más bien conservador. Sabemos que en el REM vemos datos de inflación, de tipo de cambio, tasa de interés, exportaciones, o sea, tiene varias estimaciones allí. ¿Hay ahí algún tipo de incertidumbre sobre qué puede pasar con el tipo de cambio? Porque, como les digo, no es que hay un consenso de mercado de que el tipo de cambio sí o sí va a subir o que sí o sí va a bajar. Yo estoy encontrando opiniones divididas. Hay, bueno, tal cual, como dice Alan, proyecciones no es una certeza, eso es 100%. Cada uno hace su proyección con su modelo. Y lo que es claro, Yashi, es que cualquier tipo de proyección más allá, ponele que esté en 1500 Sí. o esté en 1480 o esté en 1600. Sí. La gran pregunta es, ¿qué impacto va a tener ese tipo de cambio en la economía, digamos? Y me parece que si querés este momento, para ver si la fecha ahora. Dale. Hoy es 14 de julio. 14 de julio, mañana juega Argentina con Inglaterra. Qué estrés. Este momento, si hay lo que define a este momento, es que lo que pase con el tipo de cambio en esos valores no va a tener ningún impacto en la economía real, no va a haber pass-through, no va a haber. O sea, y eso me parece más importante Totalmente. que cuánto va a estar, si va a ser 1480, 1500 o 1600. Totalmente. Y lo digo hoy, 14. ¿Qué dijimos? ¿Qué fecha? 14 de julio. 14 de julio. Y dados los valores que estamos manejando, tampoco hay mucha dispersión en el tipo de cambio. No es que estamos analizando que el tipo de cambio puede estar a fin de año en 1200 o en 2000. Claro, Digamos, total. sí, está bien, estamos ahí. Sí, que ¿cuánto es? 1580, como decís vos. Es 1500. Es 1499, pero... Quizás un tipo de cambio un poquito más alto, yo dije que no Sí. tiene impacto en la economía en los precios, pero sí quizás en alguien que exporta, quizás es más competitivo, En alguien no sé. que exporta, sí, ahí Sí, tiene mucho claro. más impacto. Ahora sí es cierto esto que vos decías de el traslado a precios no es tal. O sea, si el tipo de cambio es como, a ver, pasan varias cosas en simultáneo. Por un lado, la economía de algún modo ya estaba operando en un tipo de cambio a 1500. Esté 1480 o esté 1550, está el que está actualizando precios tiene un dólar en mente más o menos de 1500, es como que redondea. ¿Producto de qué? De que venís con una estabilidad en el tipo de cambio, más allá de que en el último mes subió un 5%. Bueno, pero subió un 5% que lo llevó de 1490 a 1510, por decirte un números redondos, aproximados. Entonces, es como que ya, de nuevo, volviendo a lo que decía antes, hoy parece que me cambié de bando, pero digo, de sensaciones, pero que son datos realmente, que es lo que pasa. Tu sensación en el cuerpo es que vos no estás preguntándote todos los días a cuánto está el dólar. Yo no me lo pregunto hace 7 meses. No, Claro. digo, No, es como- creo que después de las elecciones me parece que no hay dudas, digamos. Esto me No, parece no, que no es una- hay. claro. Habrá uno en 1.000.000 que diga, sí, yo estoy viendo el número del dólar. No sé cuántos. Sí, pero no es una alarma que tengamos. Obviamente, si hay alguien que tiene no. que hacer un número fino, financiero y demás, lo mira. Bueno, total. Pero no es algo que tensionados estemos todos los días despertándonos a ver a cuánto abre el dólar. Total. No estamos en esa. Entonces, dada esa estabilidad que existe y que ya se empieza a sentir, porque uno podría decir, bueno, la estabilidad es de un mes y capaz que yo en un mes todavía no me acostumbré a esa estabilidad, si me vengo volviendo loca con el tipo de cambio hace años. Entonces, dada esa estabilidad que ya la empezamos a procesar y la empezamos a internalizar, hay como una especie de también como número en nuestra mente. El dólar está más o menos 1500. Sí, un día está 1510, otro día está 1490, pero está más o menos en esos precios. Yashi, te quedas una pregunta, por un momento dijiste por la cantidad de dólares que van a ingresar. Sí. ¿No se supone que ahora van a ingresar menos dólares por la estacionalidad de la época donde ya no tenés Del la agro- cosecha gruesa? Del agro quizá. Sin embargo, también venimos viendo que hay un gran ingreso de dólares de energía también. Entonces, como que veníamos Pero muy viste que tenés que acostumbrados- comprar un poquito de gas también porque no llegás al invierno. Sí, ojo que hay que ver también qué pasa con el petróleo. Bueno, claro. Porque, por Eso ejemplo... podría complicar. Sí, ayer yo estaba escuchando un economista que también decía, bueno, con este análisis que se hizo desde YPF de qué pasa con el precio del petróleo y en base a eso fijar precios y demás, un precio del petróleo creo que habían tomado una proyección estimada de en torno a $85 el barril. Entonces, Ok. teniendo eso en cuenta, cualquier precio por debajo de eso te daría margen, te daría un poco de margen. Ojo, si se tomó 85, 82, bueno, no es tanto margen, ahora 75 sí, te da cierto margen, ya sea o para que ahí haya, digamos, una ganancia o para bajar los precios de la energía, ¿no? Para bajar Ok. los precios internos, para bajar los precios de los combustibles. Y eso también tendría un impacto. O sea, ahí ya tenemos que estar mirando componentes internacionales que nos afectan, que repercuten en nuestra economía, obviamente,
y que ahí me animo a decirte que es un poco más difícil de predecir. Y no, ahí todo lo que es el REM, todo lo que son estimaciones, Sí, y bueno, claro. vemos en un rato, Es van que no toque. Muchas de las estimaciones, digamos, cuando uno mira las estimaciones fronteras adentro, se hacen, está bien, capaz que hay alguien pensando también más en qué pasa afuera, pero se hacen pensando qué está pasando con el programa económico, qué está pasando en la Argentina. También, Estados Unidos sube la tasa de interés, decide subir la tasa de interés. Y bueno, eso también tiene un impacto. Total. Y nos mueve todas las proyecciones. Así como te digo que yo estoy convencida que la inflación inició un camino de desaceleración. Y me la imagino tranquilamente el año que viene en un 1% mensual. O sea, en enero yo me imagino ya como consolidado el 1%. Capaz que te da 1,2, capaz que te da 0,9. Y capaz que justo diciembre. Pero, no, sí, por Diciembre, esta enero, acelerada, siempre, claro. Pero digo, yo me imagino eso. Ahora, mañana se reactiva el conflicto internacional y el obvio. petróleo vuelve a 120 y yo no sé si la inflación va a estar en 1 en enero. Y no, nadie lo sabe. Entonces, estas proyecciones las hacemos con el conocimiento que tenemos hoy de lo que pasa hoy. Ahora, en el mundo todo puede cambiar. Yashi, una cosa que venís adelantando es el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ya hay algunos datos. No sé, a mí es un tema que, voy a ser honesto, o sea, lo escucho, lo veo y entiendo que el gobierno le dé mucha importancia porque hay mucha... Pero es la batalla cultural. No sé hay si mucho están de los lo números simbólico. tampoco en el Es cero Congreso ni simbólico. nada. Es cero simbólico. Para mí es de las reformas más importantes a nivel estructural para el futuro de la Argentina. Te digo, mucho más que otras que se han encarado. Es personal, ¿eh? ¿Te Pero puedo- cambia, si igual no cambia la política económica del gobierno. Pero ¿y el que viene? No sabemos quién viene. Pero no va a decir- Javier Milei no propone hacer la reforma de la Carta Orgánica por Bausili. O sea, es justamente... No, pero eso lo entendí, pero lo que digo es, Sí. o sea, la Carta Orgánica no va a decir está prohibido emitir. La Carta Orgánica, no sabemos todavía qué va a decir, pero tenemos algunos indicios. A eso me refiero, Sí, que va a te ser más cuento. simbólico. Tipo, no es que va a haber artículo 4 Igual del tienen que Código estar los Penal. números en el Congreso, ¿no? Que no sabemos si están. Sí, obviamente esto se discute en el Congreso. Yo quiero escuchar igual con qué argumentos se van a oponer a esto, porque estas son cartas orgánicas. Lo que estuve viendo, ahora les voy a contar, que lo comentó Adrián Rabier, el vocero presidencial. Hoy, ¿no? Hoy en la conferencia. No escuché la conferencia, pero ayer lo puso en Twitter, dada la Ok. reunión que tuvo Javier Milei con diputados y senadores de la Libertad Avanza. Así que ahora les voy a contar un poco de información. Pero les decía, quiero escuchar con qué argumentos se van a oponer a la carta orgánica que van a presentar, porque es una carta orgánica que, en definitiva, las tienen países de la región a cartas orgánicas similares. ¿Qué países tienen esa misma carta orgánica que propone Milei? Yo no te estoy diciendo la misma. Lo que yo digo es que el espíritu está en la carta orgánica del 80% de los bancos centrales del mundo. Es no emitas para financiar cualquier tipo de delirio de la política. Es más, digamos, si nos vamos en concreto al artículo 3, que tiene los objetivos de la Carta Orgánica, que yo esto se los he comentado en otros programas, que acá vos tenés, en la mayoría de los bancos centrales del mundo, tienen cuidar el valor de la moneda. Hay otros bancos que suman cuidar el sistema financiero o la liquidez del sistema financiero. En Argentina se adiciona el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Eso se vuela todo, o sea, va a quedar cuidar el valor de la moneda. Para lo que un libertario te podría existir si tiene que existir o no un banco central. Te podría, perdón, creo que dije mal. Te podría discutir si tiene que existir o no el banco central. El libertario te lo puede discutir. Ahora, lo que no podemos discutir, ni libertarios, ni ninguna otra ideología, es que sí existe el banco central. Para lo único que tiene que estar es para cuidar el valor de la moneda, sino que viniste. O sea, ¿me vas a emitir una moneda que la vas a destruir? ¿A qué viniste? ¿A qué juego estás jugando? O sea, me estás licuando a mí, que me obligás a tener tu moneda, pues me forzás desde el Estado a que yo adopte ese peso en circulación y me licuás. O sea, me empobreces. Entonces, ese punto es el que yo creo que es fundamental y de hecho lo confirmó Adrián Rabier, establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Eso lo van a modificar, van a proponer modificarlo a través del Congreso. Quiero escuchar quién se opone a esto y con qué argumento. Bueno, Porque vamos a es ponerlo algo- el debate. Sí, cuando y esté. digo, es algo que no estamos hablando de... Es un ejemplo libertario. Lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay, lo tiene Chile. O sea, lo tienen países de la región y que también los han gobernado presidentes de izquierda y digamos, y no se suelen oponer a esto. Ok, Bueno. me interesa eso porque, bueno, o sea, recién igual está la iniciativa del gobierno, Sí. que entiendo que es una obsesión de Milei. Sí, Pero sí. después tiene que pasar de nuevo a los pasos del Congreso y no sé si están los números. Vamos a ver, tienen un Congreso mucho más favorable también. Sí, eso sí. Pero de nuevo, si no están los números, yo quiero preguntarle, o sea, quiero escuchar el argumento de cada uno de esos ¿Qué diputados dicen? que va a decir no. ¿Por qué dirías que no a un artículo que dice dejar de empobrecer a la población? O sea, ¿por qué dirías que no? ¿Cuál es tu argumento? ¿Querés empobrecer a la población? Si no, no entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de presentar a Sí, nuestro obvio. invitado que se está acomodando? Cuando Milei en la campaña Sí.
decía, que a vos te gustó mucho las ideas económicas del presidente. Sí. Decía dinamitar el Banco Central. A vos esa parte de la promesa de campaña, que obviamente después no fue, es pragmático, hizo lo que está haciendo, ¿te gustaba? Yo te digo algo, la modificación de la Carta Orgánica que no dinamita el Banco Central, yo lo vengo conversando y lo vengo proponiendo, incluso se lo acerqué en momentos que gobernaba Mauricio Macri y lo vengo proponiendo desde ese momento. O sea que para mí esto es lo principal. Una vez que se modifique esto, si querés charlamos si hace falta no tener un Banco Central en la economía. Me gusta la discusión filosófica y teórica. Como libertaria no te puedo negar que coqueteo con eso, me gusta, o sea, me genera un poco de felicidad pensar en esa idea. Ahora, esto me parece un paso mínimo y sumamente necesario que debería encarar cualquier gobierno, sobre todo porque te sostiene la estabilidad del peso en el tiempo, independientemente de quién gobierne. Porque después lo que va a discutir la política es cómo se asignan las partidas presupuestarias. Y eso está perfecto. Que no sé, cada uno después, yo obviamente puedo no coincidir, pero digo, lo que la política discute es dónde se gasta. Pero lo que no vamos a discutir es si el Banco Central va a emitir para ese gasto.